Hola, soy María Teresa Priego, bienvenidos a Abiertamente. Hace un tiempo encontré un libro con un tema que me interesó muchísimo. Se llama La entre paréntesis, pertinente permanencia de los vagos. Vagos entre comillas. Estudios sobre el trabajo, la vida y lo que de verdad importa. Lo de vagos es, por supuesto, una ironía, un llamado a la reflexión acerca del largo proceso histórico por el cual los trabajadores fueron adquiriendo su derecho al descanso, también de las distintas maneras en las que a través de los siglos se fue creando un discurso que mide a las personas en términos de productividad como piezas de un engranaje y que intenta convencernos de que la calidad de vida es directamente proporcional a la capacidad de producir tan sin tregua como el capital lo exija y de consumir de la misma manera. ¿Qué es el tiempo libre? ¿Qué deseamos hacer con él? ¿Cuáles son esas exigencias cotidianas que reducen nuestra posibilidad de acceder a los días de ocio? El tiempo, tal y como está dicho en la palabra, libre, para la convivencia, los modos elegidos de la creatividad. Hoy está con nosotros Dukan Shmedor, autor del ensayo que les cuento. Quédense acá en este ejercicio de intentar pensar juntas, juntos. Hay que hablar de nuestros deseos, hablar de lo que nos duele, lo que nos hace felices, lo que nos avergüenza, lo que nos da miedo. Traemos tanto dentro, silenciado y secreto, tanto no dicho. ¿Cómo hablar de lo velado, de lo oculto, de lo que nos mueve? Las palabras que nombran tienden puentes y construyen futuros. Ayudan a escucharnos y respetarnos. Cada cabeza es un mundo, una munda. Somos cada una, uno, tan singulares y tan diversos. Conversemos de eso y de casi todo, abiertamente. La palabra ocio se refiere, según el diccionario de la Real Academia Española, a la cesación del trabajo, tiempo libre de una persona, diversión o ocupación reposada dedicada especialmente en obras de ingenio, porque éstas se toman regularmente por descanso de las tareas obligadas. El ocio son los periodos en los que una persona puede elegir a qué dedica su tiempo, los espacios emocionales e intelectuales indispensables. Sin embargo, pareciera que la noción de ocio no goza de la mejor reputación. Históricamente han intentado convencernos de que somos lo que hacemos durante las horas de trabajo, de que sobre todo el trabajo asalariado nos define. Si miramos hacia atrás en la historia, nos encontramos que durante siglos, la mayoría de las personas trabajaban 7 días a la semana. El descanso de los domingos se concedió por motivos religiosos. Un día de culto elevaría la moralidad de las clases trabajadoras. Las vacaciones parecían un sueño innecesario y irrealizable y fueron el logro de tantísimos años de lucha de las y los trabajadores organizados. La Ley Federal del Trabajo de agosto de 1931 otorgó 4 días de vacaciones pagadas después de un año de trabajo. Ahora son 12 y 6 días después de 2 años. Hemos avanzado muy despacio en términos del derecho al descanso. De lo que se trataba, de lo que se sigue tratando es de producir. Coloquemos la palabra entre comillas y en el presente contexto, como un verbo con frecuencia opuesto al de crear, dado que con muchísima frecuencia el trabajo asalariado no necesariamente corresponde a los deseos de quien lo ejerce. El tiempo de ocio, que no incluye el trabajo del hogar, es el tiempo de elegir qué hacemos, el del descanso, la convivencia con familia y amigues, el de aprendizajes distintos a nuestro oficio, nuestro tiempo para pensar, para conocernos mejor, para crear cada quien, como dice el diccionario, sus personales obras de ingenio. Nuestro invitado, Dukan Shmedor, es doctor en Ciencias Sociales, antes de eso filósofo. Actualmente es académico del Centro Universitario de Ciencias Económicas Administrativas de la Universidad de Guadalajara. Ha realizado investigaciones sobre dinámicas socioeconómicas en hogares monoparentales, egresados universitarios e inserción laboral, profesionales y autónomos y emprendedores y su relación con el trabajo. Sus temas de interés son trabajo, educación, género y subjetivación. Bienvenido, Dukan. Gracias, María Teresa, por la invitación. Bueno, pues después de esa larga plática previa que tuvimos, nos dimos cuenta que nuestra conversación se disparaba para todos lados. A mí me gustaría comenzar como tú comienzas en tu libro. Haces una especie de recorrido histórico desde cómo se consideró el trabajo, cómo fue cambiando el discurso con la revolución industrial que sucede en el siglo XIX. Y algo que me interesó mucho es cómo primero el trabajo se consideraba una cosa que también se le daba a Dios, y cómo eso se fue transformando
y después el Dios, el amo, se convirtió en el patrón. Algo que, ¿no? que tenemos que darle a un patrón, con todas las ganancias que implica. Ajá. Pienso que personalmente una de las formas para mí más interesante de pensar la cuestión del trabajo, que a final de cuentas pues, se debería reducirse a la manera como ganamos nuestra vida, o sea, como ganamos el sustento, fundamentalmente, pensarlo en la larguísima, o quizás no tan larga, historia de nuestra especie, ¿no? O sea, cerca de 300.000 años, y a la mayor parte de ese tiempo, más del 95%, pues trabajamos solamente en lo necesario para ganar el sustento, pero sin pensar en más allá de eso. Es decir, era necesario trabajar, si 2 horas era suficiente, 3 horas o 4 horas, como han mostrado muchos antropólogos, que en muchas sociedades primitivas o bueno, tradicionales, lo llamamos actualmente, con trabajar 3 o 4 horas, en la mayoría de ellas, era suficiente para, por ser, cazar un animal y comer durante días o recolectar para comer en el día. Entonces, el resto del tiempo se dedicaba a actividades que hoy llamamos ocio, actividades recreativas o actividades comunitarias. En el siglo se puede situar en distintas épocas, pero bueno, principalmente si pensamos en Occidente, en los países paraoccidentales, los llamo de esta manera, o que tienen mucha influencia del pensamiento occidental, siglos XVI, XVII y mayormente el siglo XIX es donde se va a dar pues, ese cambio pues, fundamental, muy vinculado con lo que un gran sociólogo, Max Weber, llama la creación de la ética protestante, que es el espíritu del capitalismo, ética protestante que se puede entender también como ética del trabajo. Detente, que va a ser detén tu carro, Ben-Hur. Explícanos todo con detalle, porque, o sea, ¿cuál fue el cambio? ¿Tiene que ver con la ética protestante? ¿En qué países comenzó? En Alemania, en gran medida, pero se radicalizó fundamentalmente en Estados Unidos, pues, o sea, sobre todo en el siglo XIX, con las sectas protestantes más herederas del protestantismo calvinista, que van a vincular la salvación del alma con la entrega al trabajo y, como tercer elemento, la renuncia a los placeres mundanos, si quieren, placeres corporales que podemos vincular a muchísimas cuestiones, y una entrega ascética al trabajo, a la producción, porque se va, muestra Weber en un libro famoso que se llama La ética protestante, el espíritu del capitalismo, o sea, cómo ser productivo, de alguna manera, va a considerarse como una señal de bendición divina y, por lo tanto, una señal de ser casi predestinado a la vida eterna. Y eso es un elemento determinante en la manera, la forma como nos relacionamos actualmente o a lo largo de esos últimos 2 siglos con el trabajo. Pero ¿cómo se hizo ese pensamiento puritano predominante? Porque también viene la genealogía del catolicismo y una relación distinta con el trabajo, ¿no? Sí, desde el catolicismo es muy diferente y es muy interesante verlo. Un poco antes de entrar al programa comentábamos un poco cómo en la Edad Media, la Edad Media predominantemente europea, pues, pero bueno, que también tuvo su influencia aquí en América Latina con las colonizaciones o con la colonización, existían muchos días de fiesta o días religiosos, días de guardar. Nuestro San Lunes es una herencia, una reminiscencia de eso. Entonces, en el catolicismo no existía esa compulsión, digamos, por el trabajo. Y ahí es la separación fundamental que se va a dar entre el protestantismo y el catolicismo, es aquello de, desde el catolicismo se gana la vida eterna por la fe. Entonces, la fe en Dios es lo determinante, lo fundamental. Mientras que en el protestantismo es la fe, pero son también, estoy invirtiendo las cosas. En el catolicismo, pues las obras son fundamental, pero sobre todo las obras de caridad, o sea, las obras, digamos, hacia los demás, hacia lo colectivo. Y en el protestantismo va a ser fundamentalmente la fe, va a ser
un énfasis mayormente puesto en lo individual, que es uno en su relación con Dios, la fe en Dios que va a abrir, de alguna manera, va a posibilitar el acceso, no sé, o el llegar, digamos, a la vida eterna. Y hay una cuestión también muy importante que va a ser lo que va a introducir Lutero, pero que va a radicalizar Calvino, que es lo que tiene que ver con la predestinación. Es decir, los protestantismos lo que dicen, el protestantismo calvinista es: no todos vamos a llegar al cielo, a una grupo de personas que van a llegar al cielo. ¿Cómo sabemos quiénes van a llegar al cielo? Entonces, lo que va a introducir Calvino es decir, ¿cómo podemos saber una señal que nos puede dar Dios de que podemos llegar al cielo? Es, por un lado, es comportarnos bien, pero es sobre todo que nos vaya bien en la vida terrenal. Es decir, y para que nos vaya bien tenemos que trabajar mucho. Entonces, trabajar entre más y más y más y hacer crecer los productos, digamos, de nuestro trabajo. Eso puede ser una señal de que estamos predestinados. Y eso, o sea, se va a crear toda una ideología o un discurso pues en torno a eso que se va a imponer de la entrega al trabajo como una señal de trabajo y sobre todo de ganancia. O sea, la cuestión de la ganancia va a ser una cuestión fundamental. Como decía hace rato, históricamente la cuestión de la ganancia no estaba presente, pues, pero a partir de ese cambio, entonces, la ganancia o la productividad va a ser un elemento determinante que se va a vincular con la vida eterna. Entonces, por eso el trabajo va a pasar a ser, digamos, se va a vincular con una cuestión de moralidad, con una cuestión de la dignidad de las personas. Es decir, casi gran trabajador es bueno, y el que no trabaja, o sea, lo que llaman un poco los vagos, entre comillas, van a ser así como los malos. Se va a vincular un poco la resistencia o el trabajo, trabajar justamente lo suficiente, o la pereza, si se quiere, con el pecado desde una perspectiva religiosa o con los vicios, mientras que la laboriosidad va a ser una señal de virtud, de moralidad, de dignidad, etcétera, etcétera. Ok, nos vamos a interrumpir tantito, Ducange. Regresamos, vamos a un corte. Abiertamente, continuamos. Abiertamente, regresamos. Las fotografías que vamos a ver son de personas disfrutando el verano de las primeras vacaciones pagadas en Francia, un logro del Frente Popular en 1936. El autor es un fotógrafo que a mí me encanta, Henri Cartier-Bresson, considerado como el padre del fotoperiodismo. Cartier-Bresson tuvo dos exposiciones acá en el Palacio de Bellas Artes, una en 1935, esa no la vi, y la segunda que fue espectacular en 2015. A las vacaciones pagadas, o sea, su tremendo éxito fue que el Frente Popular sumó, forzándole la mano a las empresas ferroviarias, que los trabajadores recibieran un 60% de descuento en los boletos de tren. Entonces eso les permitió que de repente se podían trasladar por toda Francia y eso nunca les había sucedido. El filósofo francés Gilles Deleuze, quien venía de una familia a la que definió como burgueses de derecha, narra con mucho humor el espanto de la aristocracia y de la burguesía francesa, de su mamá, por ejemplo, quienes hasta ese verano vivieron por generaciones convencidos de que las playas eran suyas y de repente vieron desembarcar esta algarabía de familias obreras con sus tiendas de campaña, emocionadas porque la mayoría nunca había visto el mar y porque no lograban aún creer lo que habían logrado, el derecho a los días de asueto pagados. Entonces, en México fue en 1931. Pero solo en Francia se ganaron 15 días de vacaciones, estaban leyendo, y en México antes, pero solo 4 días de vacaciones después de un año de trabajo. Pero vámonos al siglo XIX, Ducange. Bueno, sí, en el siglo XIX, bueno, sí, pues la Revolución Industrial y la Revolución Industrial y todas esas, pues todo ese cambio pues fundamental, determinante que se dio. Yo en el libro menciono cómo se dio una transformación antropológica fundamental en el siglo XIX, bueno, que venía pues de alguna manera cosiéndose desde los siglos anteriores, pero en el siglo XIX es cuando pues mayormente se da. Y hay muchos factores pues que condujeron un poco a ese cambio. Hay obviamente la cuestión del crecimiento de las ciudades, fundamentalmente pues, en Inglaterra, como
centro, sí, como lugar, digamos, donde se dio mayormente, bueno, donde inició la revolución industrial, pero también después, bueno, en Inglaterra, también en Alemania y en Francia. Y eso está vinculado con algo que hizo los gobiernos, sobre todo en Inglaterra, que es lo que se conoce en inglés como los enclosure, que es los cercamientos en castellano, que era prohibir o impedir más bien a muchos campesinos que tienen acceso a tierras comunales para hacer muchas cosas, donde había lagos, donde podían pescar, donde había lugares donde podían hacer pastoreo de sus animales. Entonces fueron cercando eso y entregarlo a los aristócratas. Y eso condujo a que pues, mucha de esa gente pues, tuvieran que moverse a las ciudades, claro, y a las ciudades y pues, entregarse al trabajo en las fábricas. Y entonces tanto niños como niños, mujeres, hombres. Entonces, en ese entonces la jornada de trabajo era de 12 horas pues, para los obreros. 7 días a la semana. 7 días a la semana de 12 horas. Entonces, eso es un cambio radical que bueno, varios historiadores han estudiado eso. Y a la par de eso, por eso, bueno, mucha gente intentó, digamos, extraerse de eso y se instauró toda la persecución de los aquí se conoce como la vagancia o de los vagos, que eran los que se resistían a someterse, o sea, algunos que se iban como bandoleros o algunos que no sé, a vivir de algún modo como mendigos, en vez de someterse al trabajo en las fábricas, que era realmente extenuante, que era totalmente inhumanas, pues, ¿no? Un poco como ciertos infiernos, como Borges se ha referido al trabajo en las minas, en las colonias. Entonces, mucha gente que quiso evitar eso, entonces se crearon leyes para obligarles para concentrarlos en espacios y obligarles a una suerte pues, de trabajo forzoso. Entonces, toda la condena, digamos, de la vagancia de los vagos está muy vinculado con eso y es parte pues, de todo el imaginario, por decir así, capitalista o del capitalismo, pues, de combatir a las personas que no quisieran entregarse, someterse a la ley de la producción. Pero claro, entonces cuando estás hablando ya de las fábricas y este cambio, las personas que están obligadas a migrar porque las tierras se quedan en manos de la aristocracia, creo que estamos comenzando a hablar de formas brutales de explotación. Sí, totalmente. Sí, ¿no? Sí. De esos aristócratas burgueses que tienen derecho a casi todo y las personas que no tienen derecho a nada. Me recuerdo hay un ensayo famoso bueno, sí, es muy importante, de un filósofo inglés de principios del siglo, Bertrand Russell. O sea, él dice que los poderosos han impuesto el deber al trabajo, con la imposición del deber han logrado que los obreros adoptaran los intereses de los capitalistas o de los patrones como si fueran sus propios intereses. Y me parece que en eso hay, bueno, tiene razón y hay una cosa así como muy fundamental, muy determinante, que el capitalismo y todo el discurso en torno pues, al capitalismo ha logrado, que es hacer que los trabajadores son explotados, pero asumen, o sea, no tienen conciencia de su explotación, pero asumen como que trabajar por alguien, o sea, enriquecer a alguien que los explota, entonces de alguna forma es contribuir a un interés que es propio. Pues es algo un poco terrible. Bueno, tú que eres psicoanalista, pues quizás decir un poco más sobre eso, pero es algo terrible, que es hacer que te exploto, pero sentir, digamos, que en tu explotación me beneficio de tu explotación, pero hacerte sentir como tu explotación es bueno para ti. Que además me lo agradezcas. Ajá, exactamente, me lo agradezcas. Claro, pero tú... Y a la par de eso, lo que también dice Russell, y con justa razón, es que los capitalistas, los patrones, se asumen, digamos, lo que hacen como para el bien de la humanidad. Pues. O sea, se asumen como los bienhechores, como los
sí, los benefactores pues, de la humanidad. Pero tú analizas en tu libro, y eso es muy interesante, cómo se van construyendo esos discursos. Ajá. No, porque tú no convences así nomás a una persona explotada de que le está haciendo un favor. Claro. Y de agradece que tienes un trabajo, ¿no? Que te pague yo una miseria. Pero tú narras todo de cómo se fue armando todo este capitalismo que nos ha llevado a formas cada vez más salvajes de capitalismo. ¿Cómo sucedió? Sí, claro. Y que es algo, o sea, no es una cuestión, digamos, individual de que los individuos, sino hay todo un entramado, como muy, en la que participa el poder político, el poder económico y también en el siglo XIX los moralistas, religiosos, que también, o sea, una coalición que condujo, pues, o contribuyó, pues, a generar eso. Y sí, o sea, toda esa construcción en el siglo XIX que está muy vinculada con lo que decías hace un momento. Es decir, si estás en la ciudad y es o morir de hambre o entregarte a un trabajo extenuante en una fábrica, entonces las personas no tenían pues opción. Entonces, por eso de los enclosure, de expropiar de alguna forma de bienes comunes y privatizarlos, es pues justamente eso. Entonces es forzar a las personas a vender su fuerza de trabajo para poder sobrevivir. Y en ese sentido, Russell, en ese mismo ensayo, habla de una categoría de personas que él define como aquellos que hacen sentir, que explotan a los demás, pero los hacen sentir de que tienen que ser como agradecidos con ellos porque les permiten de alguna manera, casi como si les dieran el derecho o les congracian de alguna forma con la posibilidad de vivir o de existir. Es como si el que te explote tienes que agradecerme por eso, porque al menos te doy la posibilidad de explotarte en vez de que te mueras de hambre. Pues. Entonces es toda una construcción discursiva. ¿Y cómo en todo esto fue rompiendo la idea del derecho al tiempo libre? ¿No? Leí en tu libro que comenzó con los domingos, porque se consideraba que tenía que haber un día de culto, un día santo, pues también para elevar la moral de las y los trabajadores. Me parece que más la cuestión en torno a la exigencia del trabajo tiene mucho que ver con el marxismo, pues, o sea, con luchas sí, muy inspirado por la obra, bueno, sí, por el marxismo, por la obra de Marx y Engels, y la creación de los sindicatos, que fueron los que, bueno, en Europa al inicio, que empezaron pues a luchar por la reducción del trabajo, bueno, para empezar, por la reducción y después la prohibición del trabajo infantil y la reducción de las horas, pues, los niños de a los trabajo, 7, pues. 8 años estaban en las fábricas. Estaban en en los la fábrica o en más las minas, crudos. pues. Exacto. En las minas Entonces, también. Fundamentalmente, pues me parece, más que, o sea, sí, en principio era así como ganar, bueno, sí, un poco la cuestión en eso no me metí pues tanto, pero sí de que las personas pudieran tener el espacio de los domingos para ir a misa y ese tipo de cuestión de cierto descanso, pero no tanto como un derecho. Pues me parece la cuestión del derecho es fundamentalmente en vínculo con la creación de los sindicatos y la apropiación de parte de la clase obrera del discurso marxista de cierta exigencia o de exigencia de reducir el tiempo de trabajo y de ganar como un derecho, de hacer que se legislara, pues, de lograr que se legislara en torno a esta cuestión pues, del tiempo libre o de cierto tiempo. Nos vamos a interrumpir tantito, vamos a un corte. Abiertamente, continuamos. Abiertamente, regresamos. Gracias por seguir con nosotros. Trabajo y tiempo libre. Hay una cita que tomé de tu libro de Bachman y tú pones, sostiene que una de las consecuencias de la actual preponderancia de la aceleración en la vida es haber convertido el ajetreo en una marca de estatus. Es decir, eso es lo que estábamos hablando antes, ¿no? Trabajar 15 horas hace que yo sea muy importante, aunque no me dé tiempo para nada, ni para respirar. ¿Cómo sucedió eso?
Un poco tiene que ver con lo que mencionaba hace rato de lo que muchos autores llaman un poco el evangelio del trabajo, o sea, eso y que tiene también detrás toda la cuestión de la ética del trabajo, el trabajo que dignifica, etcétera, o sea, que se gestó mucho en siglo XVIII, pero fundamentalmente en el siglo XIX, que ha sido fundamentalmente también una cosa muy vinculada con la masculinidad. Bueno, Totalmente, sí. Pero ha sido como fundamentalmente mucho de hombres. En el libro cito, o sea, normalmente cuando se hace en la estela de un hombre que ha fallecido, pues, generalmente enaltecen ese tipo de cuestiones. O sea, no se dice, bueno, que disfrutaba la vida, que le gustaba, etcétera, sino también mucho, sobre todo que era así como un gran trabajador, que ha hecho así como grandes obras y cuestiones así. Entonces está muy vinculado con eso. Pero sí, el ajetreo, o sea, no sé, varias personas con las que he entrevistado, que he platicado, como dicen, sí, como de compañeros o de trabajadores que sienten que su valor de alguna manera depende de la cantidad, digamos, de tiempo que pasa en el trabajo y que es algo en relación con la cuestión de género que muchas veces las mujeres pues sufren de eso, ¿no? Porque las mujeres que tienen generalmente, mayormente la parte del cuidado de los hijos, entonces es, bueno, mi horario es a las 6, me voy a las 6, ¿no? Pero para muchos, digamos, irse a la hora en que está marcado, que termina el horario laboral, es como falta de compromiso, falta de seriedad o de responsabilidad. Pues, sino más bien se ve como realmente serio, comprometido, quien prácticamente no tiene límites. O sea, si hace falta quedarse hasta las 12, hasta la 1 de la madrugada, entonces se asume como sí, los que de verdad, digamos, son serios, son responsables. Y aparte de eso, en relación más directamente con la cita, o sea, la cuestión del ajetreo, como yo he percibido mucho para mucha gente, o sea, decir que es que no tengo tiempo, es como decirnos que yo soy una persona seria, una persona que Totalmente, trabaja. es la importantitis de decir no tengo tiempo. Exacto. O sea, no tengo tiempo puede ser, digamos, como con lo que empiezo el libro, para cuidar a mis hijos, ¿no? Puede ser, no tengo tiempo para bañar a mi hijo, a mi hija, o para llevar a la escuela, o para estar para acompañarlo a las fiestas infantiles. O para leer. Exacto, sí. o para leer, o para jugar, digamos, en familia, o incluso para comer. O sea, a mí es una cosa que me horroriza cuando veo que la gente dice, es que pues, tengo que comer, como mal, hoy no pude comer porque no tuve tiempo para comer. O sea, yo digo... En primera instancia, ¿para qué trabajamos? Pues trabajamos para nuestro sustento. Y determinante fundamental de nuestro sustento es la comida. Entonces, no tener tiempo para comer por el ajetreo, por la comida, claro, como sociólogo, digamos, no individualizo eso. O sea, no es una cuestión es una forma como está organizado el trabajo, cómo está organizada nuestra sociedad. Los desplazamientos. ¿A qué damos prioridad? O sea, lo que de verdad importa, en el subtítulo de mi trabajo me refiero a eso. O sea, ¿qué es lo que de verdad importa? Para mí, de verdad importa nuestra alimentación. O sea, que tengamos realmente tiempo pues, para alimentación. Y por eso mucha gente extraña, personas con práctica, dicen, bueno, es que durante la pandemia, en el COVID, al menos se podía comer tranquilo y relajado. Pero en el tiempo, digamos, en la normalidad, que debería ser más bien lo anormal, pero bueno, en la normalidad, pues no es así como corriéndome. Pero no es una fatalidad, es una forma que de algún modo, no sé, hemos hasta cierto punto elegido de cómo organizar nuestra vida. Pero no se ha elegido de manera individual. No. Porque en una ciudad donde que gentrificada, ¿no? Claro. Donde hay ciudades dormitorios, donde tienes que transportarte 3 horas para llegar al trabajo, claro. Pues comes en el metro. Claro, exacto. Efectivamente, entonces a mí me parece muy interesante ver todo lo que hay que cambiar para reconocer esa importancia del tiempo libre, que es lo que nos asusta decir tiempo libre, tiempo para elegir lo que hacemos, para comer tranquilo. Pues ahí esto está atravesado por una enorme desigualdad social. Sí, ¿no? sí, claro. He escuchado mucho, sobre todo en Europa, autores, gente que habla así como de una forma de boicot, el decir, bueno, es que no quiero entregarme ese sistema, sino también quiero hacer mi vida de otra manera. Un poco muchos de los que a partir de la pandemia es algo que se escucha muchísimo en México. Es algo, digamos, hasta cierto punto, pero me siento que no hemos discutido, o sea, no hemos replanteado mucho en torno a eso. Por ejemplo, a menudo pienso todo lo que se consideraba como lo esencial, o sea, los trabajos esenciales, ¿no? durante la pandemia, que era precisamente
los trabajos que hacen las personas que en el cotidiano no vemos. O sea, pienso, por ejemplo, a los recolectores de basura. O sea, eso es realmente trabajo esencial. O sea, muchas veces, bueno, como ha pasado en Nueva York hace algunos años, o sea, si esas personas se pusieran en huelga, o sea, lo sufriríamos todos muchísimo en nuestras grandes ciudades. O sea, eso realmente es un trabajo esencial. O las personas que nos atienden, no sé, en el supermercado, bueno, ni decir de los trabajadores pues, de salud. Entonces, ese tipo de cuestiones que en pandemia sí veíamos como sumamente importante y ha vuelto a la humanidad, pero a la normalidad ya los hemos olvidado, pues. Y siento que... sí. En esto es que hay algo muy triste además, ¿no? Según la Organización Internacional de Trabajo, ¿es verdad? Entre todos sus miembros, México es el país donde se trabajan más horas. Sí, sí. Pero lo terrible del caso es que no somos de los países más productivos. Es decir, no hay una relación directa entre cantidades de horas de trabajo y producción. Y está allí, es evidente, ahí están las cifras. Sí, sí, claro. ¿Qué hacemos con ella? ¿Por qué se oculta eso? ¿Por qué se sigue pensando que la gente tiene que trabajar 10 horas y además los sábados? Hay un estudio un libro que publicaron, pero a partir de una suerte de consultoría que hicieron un par de esa gente, de consultores estadounidenses sobre cuestión de organización del trabajo. Y en su libro lo que dicen es que de manera efectiva al día, las personas trabajan 3.5 horas. O sea, de verdad, de manera efectiva. Eso está estudiado. Sí, o sea, ellos sí que han dado asesoría sobre organización, digamos, del tiempo de trabajo en empresas como, bueno, no van a citar nombres, pero grandes empresas estadounidenses y se dedican pues a eso. Entonces dice 3.5. O sea, resto del tiempo la gente se dedica a hacer pues, cosas que realmente no. Y a lo que llegan, y hay otros estudios. Quizá tienes menos concentración, hay menos calidad en lo que haces. Exactamente. Y lo que ellos dicen, y otros trabajos han llegado a esa conclusión, cuando las personas saben que tengo 4 horas para hacer eso, me dedico a hacerlo. Porque después sé que tendré mi tiempo para hacer otras cosas que me dé la gana, ¿no? Pues para ir al cine, para leer una novela, para ver el programa de María Teresa, etcétera, etcétera. Sí, eso hagan, véanlo. Sí, eso es importante. Pero cuando sé que tengo 8 horas que estar sentado en un lugar, entonces ahora pues hago media hora, pues a cabo me quedan 7 horas y media para... Entonces, pues sí, papaloteo en eso y en aquello, pero de forma efectiva lo que termino haciendo son quizás 3 horas y media, pues. Pero en eso hay una cuestión, ¿cómo cambiar eso? Pues es una cuestión muy complicada porque con el trabajo hay una cuestión de control, hay una cuestión de tener a las personas ahí, lo que lo que se conoce vulgarmente como, o sea, las horas nalgas, que nada más estar ahí sentado sin hacer realmente gran cosa o estar jugando o ver cosas o en redes sociales o ver, etcétera. Entonces, sí, hay una cuestión, digamos, que no está vinculado obviamente con la productividad, porque se ha visto, por ejemplo, en Alemania, donde las personas, donde trabajan 35 horas a la semana o hasta 30, se ha hecho intento de reducir hasta 28 horas. Con 5 semanas de vacaciones al año. Además con muchas vacaciones, muchas más vacaciones comparadas con nosotros. O sea, entre más la gente se dedica el tiempo, entre menos tiempo, digamos, la gente pasa en el trabajo, más efectivo es, o más productivo pues es, y más en términos de bienestar, o si quieren, felicidad en el trabajo, más contenta está la gente haciendo su trabajo, pues. Que tener 8 o 10 horas, entonces las personas no la pasan mal porque están allí, pues, aburriéndose y sin tener realmente cierta soberanía sobre su tiempo, sobre lo que hacen. Simplemente estoy allí porque pues tengo que checar entrada y checar salida, pero pues, ¿qué tengo que hacer? No tengo que hacer nada. Pues, ¿no? Lo mismo que está vinculado también con toda la cuestión, digamos, de poder trabajar en casa o en fin. Que fue toda una descubierta, ¿no? Que hay muchísimos oficios que podían hacerlo. Sí, por supuesto. Sí, por supuesto. Muchísimo, muchísimo. Y vinculado también con la cuestión que mencionabas, la productividad, que hay también eso, ¿no? Que es
la cuestión de la utilidad, ¿no? de lo que hacen las personas. Es decir, lo que hacemos en general, qué tan importante, cuánto aporta a la sociedad o a la utilidad social. Pues. Hay un libro que recomiendo de un antropólogo, es sumamente accesible, que se llama Bullshit Job, bueno, que en castellano han traducido como trabajos de mierda o trabajos tontos. Y él dice más o menos 30% de los trabajos que existen son categorizados en ese tipo de trabajo, porque son trabajos que causan más problemas, más daño que realmente aportación. ¿Qué sería un trabajo tonto, no? Por más que remo no se me ocurre nada. Hay muchísimos, yo los veo cotidianamente. Por ejemplo, bueno, voy a poner un ejemplo en Guadalajara, que existe una nueva línea del tren eléctrico urbano. Hay personas que se dedican a limpiar y trapear los andenes. Están ahí pues todo el día. Obviamente, pues las personas se mueven, pues quedan polvo, etcétera, en los andenes. Pero constantemente están trapeando. Eso me parece totalmente idiota, ese tipo de trabajo. A mí no me parece idiota, me parece triste, duro, doloroso, ¿no? Porque estás limpiando y alguien pasa por encima. Pero es un trabajo que realmente no aporta nada. No, yo creo que sí aporta. No, es que aquí se llama... Yo no creo que el bullshit work exista, pero nos tenemos que ir a un corte y ahora regresamos. Abiertamente, continuamos. Abiertamente, regresamos. Vámonos a nuestra esquinita de lecturas y películas, los libros. El libro de Duncan Schmedor, nuestro invitado de hoy, del que hemos estado hablando y se desprendió esta conversación, La impertinente permanencia de los vagos, estudios sobre el trabajo, la vida y lo que de verdad importa. Me encanta la portada, es preciosa esa pintura. El ensayo, El derecho a las cosas bellas, del escritor y filósofo Juan Evaristo Valls, un cuestionamiento de lo que el autor llama la tiranía de la productividad y de la necesidad de entender el ocio como un bien que debería ser común a todas las personas. También ensayo La utilidad de lo inútil, del filósofo Nuccio Ordine, quien analiza, cito, el mortífero canto de las sirenas que nos lleva solo a perseguir el beneficio. Presionados por sociedades desiguales e injustas, Ordine reivindica la urgencia de valorar otros tipos de saberes que nos enriquecen como personas, que nos ofrecen posibilidades más lúdicas, que nos humanizan. Las películas, dos clásicos del cine mudo, Metrópolis, dirigida por Fritz Lang en 1927, la explotación brutal de los obreros obligados a vivir en una ciudad subterránea y los comienzos de los intentos de organizarse. La película Entonces Futurista sucede en un entorno que se ubica en el 2026, o sea, dentro de un año. Los tiempos modernos, de Charles Chaplin, la que me estabas diciendo también, Duncan. En 1936, un obrero metalúrgico que se desquicia entre los engranajes de las máquinas, cuyo funcionamiento tan impersonal no entiende. Estas dos están en YouTube. Pan y Rosas, del director británico Ken Loach, la historia de Rosa y Maya, inmigrantes mexicanas en Estados Unidos, que trabajan en la limpieza de oficinas por un salario miserable y sin ningún tipo de derechos, hasta que los trabajadores de limpieza deciden organizarse. Hay un gran momento en el que Sam, el activista que los apoya, le dice: queremos pan y queremos rosas. ¿Y saben cuándo vamos a tener rosas? Cuando dejemos de rogar por ellas. Eso se me hizo tan interesante. Elsa y Fred, del director argentino Marcos Carnevale, es una historia hermosa que tiene todo que ver con el tiempo libre, el de la jubilación, el de una mujer y un hombre que están solos, cada uno por su lado, a los 80 años, y eligen no solo acompañarse, sino amarse y divertirse con un viaje romántico precioso, a Roma incluido. En esta vida, ¿qué es lo que realmente vale la pena? Esa es la pregunta. ¿Hay algo que tú nos quieras recomendar? Bueno, concuerdo con tus recomendaciones. Yo añadiría a un cuento que me gusta mucho de Bruno Traven, que se llama Canastitas en serie, que es un cuento maravilloso que tiene que ver mucho con esa cuestión de la relación con el trabajo y la forma como uno se identifica con lo que hace y cómo el trabajo también puede ser un ocio. Pues. O sea, en el trabajo pues, puede haber ocio en la medida en que pues, no sé, un escritor, pues de algún modo, o sea, escribir es una forma de ocio, en la medida es algo
que se identifica con su persona y le permite expresarse en lo que es. O sea, la oposición trabajo-ocio es generalmente cuando hacemos algo que es totalmente ajeno. Y eso, como Marx ha analizado, el capitalismo es lo que hizo. O sea, que el obrero produce algo que nunca puede tener y que no tiene absolutamente nada que ver con eso su, es muy con su vida. lindo. O sea, explica esto de comienzas a la silla, le pones las patitas y ves la silla al final. Exacto. Explícanos eso, porque es muy importante esa noción. A ver, pongo un ejemplo personal. A mí me gusta mucho cocinar. Cocinar, se puede decir, es un trabajo, pero para mí, como es algo que me gusta y es algo que está muy vinculado, porque pues, me gusta comer y me gusta comer pues, cosas que sea deliciosa, y cuando yo lo hago, pues no sé, lo disfruto más, y me encanta hacer de comer y para alguien, o sea, invitar, digamos, a alguien que me importa, que quiero, pues, y preparar algo que sé que ese alguien le va a gustar. Bueno, quizás como la mayoría de las madres a lo mejor cocinan de esta manera, no siempre, pero de esta manera. Entonces, para mí no es un trabajo, es a la vez ocio o es trabajo, pues, porque a veces da pereza y quita tiempo, pero es una forma, digamos, de expresarme y demostrarme que me quiero a mí mismo, porque preparo mi comida, y demostrar a alguien que la quiero, es importante para mí, preparándole algo de comida. Pero a lo que tú te referías antes, es algo que me parece bien importante, es a la diferencia de comenzar y terminar un producto que está allí, que tú lo ves en el inicio y cuando terminas de crearlo, y esa diferencia fundamental con el trabajo en masa, donde a ti te toca hacerle hacia una tuerquita. Exacto. Pero no estás al principio de la producción, pero tampoco estás al final. Exacto. Y es algo que no tiene absolutamente nada que ver con tu vida. Y eso es de lo que Marx hablaba cuando decía el capital se encargó de hacer un abismo. Todo el proceso de la enajenación, pues, ¿no? Explícanos eso. Exacto. Y algo que mencionabas en relación con los oficios, me parece que también es una diferencia fundamental con los oficios. Un ejemplo, la semana pasada hablaba con pareja de una amiga, y me decía que tiene una guitarra que para él es muy importante y lo lleva a arreglar con un laudero, que es un oficio que casi ya no existe. Que todavía hay. Sí. Entonces, el laudero le dijo, oye, pues te puedo atender tu guitarra de aquí a abril, en 8 meses, porque tengo todos los otros meses con trabajo. Y decía, ¿cómo eso? Y dice, no, es que en cada guitarra tomo un mes, porque tengo que hacerlo con delicadeza. Hay cosas que yo veo que nadie más ve. Entonces yo tengo que hacerlo de manera amorosa, en pocas palabras, pues. Entonces, eso me parece, es un ejemplo que va con eso que tú dices, y es algo que desde principios del siglo XX, a un psicólogo alemán que había estudiado eso, y que en los años recientes, una corriente de psicología social que ha vuelto a poner eso, en el centro o en algún espacio del trabajo de investigación, que es la importancia que tiene para nuestro bienestar darnos cuenta de que podemos producir algo, que puede ser cocinar algo, o sea, de que soy capaz, o sea, y ese psicólogo de principios del siglo lo hizo con niños, o sea, veía cómo los niños, no sé, se ponían felices y crecían psicológicamente a partir del momento en que se dieron cuenta de que podían producir algo, o sea, podían ser causa de un efecto en el mundo, o sea, transformar de alguna forma algo, pero algo que estuviera realmente vinculado con ellos, que ellos eligieran de manera autónoma, o sea, no algo, y eso es totalmente contrario de la mayoría de las cosas. Bueno, las cosas hechas en serie, como en la película de Chaplin, donde las personas hacen una partecita de cosas, pero al final no saben ni qué va a hacer, no les importa, simplemente hacen eso y al final cobran un salario miserable, pero no están en absoluto vinculado con ellos. Porque ¿no? le están dando la oportunidad de que les importe. No, definitivamente no, ¿Sí? porque y además la preocupación, digamos, de la empresa es que no le importe, nada más te contrato para pagarte poquito que la ganancia sea máxima. Exacto. Y eso es muy deshumanizante. Entonces, Totalmente. porque yo me voy a comprometer con el tornillo
¿verdad? Pues no. Totalmente. No hay manera. Por eso Henry David Thoreau, que es otro autor muy interesante y también muy accesible, que recomiendo mucho, o sea, le decía, no hay nada peor que trabajar por un salario. Es decir, Injusto. No, justo o injusto, porque es hacer algo, digamos, que no tiene absolutamente nada que ver conmigo. O sea, no importa que sea por, no sé, 100 mil pesos o por 2 mil pesos, sino más bien hacer algo que me es totalmente ajeno, que no involucre. Bueno, que pero no si me es ajeno y me permite comprarme libros e ir al cine, irme a la playa el fin de semana, pues sí se matiza la ajeneidad. Pero hay algo de lo que estábamos hablando que se me hace bien importante y que a mí en México se me hace algo que está muy mal a diferencia de otras culturas. Y hay culturas que tienen mucho respeto por los oficios. En México hay una falta enorme de respeto por los oficios. O sea, hay esta idea de lo único que vale la pena, ¿no?, es tener una profesión, ser universitario, aunque la persona en realidad preferiría hacer otra cosa. Eso siento que esto es una mentalidad que habría que cambiar. No funciona así en otras culturas que funcionan muy bien. Yo vinculo eso con lo necesario, porque los oficios hacían cosas necesarias, o sea, cosas que realmente importaban. No sé, me viene a la mente los panaderos. O sea, es un oficio que me parece en cierto sentido, bueno, por X o Y razón, se ha estado como un tanto recuperando. Sí, conozco varios, inclusive universitarios, que han decidido poner su panadería y dedicarse a hacer pan de masa madre, etc. Pero hacen algo pues, realmente que es, bueno, yo que soy fan del pan, amante del pan, o sea, hacen algo que realmente es muy importante, o sea, que está muy vinculado. Hay un panadero que entrevisté, porque aparece en el libro, y decía, es que yo cuando hago el pan y salgo a vender el pan, para mí el pan es simplemente un pretexto para un vínculo con otra persona. Y los oficios hacen eso. Pues. O sea, el ejemplo que ponía del laudero, o los zapateros, los costureros, costureras. O sea, más allá, digamos, del simple trabajo, hay una cuestión de vínculo con las personas, una forma puede ser también, no sé, las personas que venden en el mercado, que venden en el tianguis. O sea, vender cosas o hacer cosas es un pretexto que permite vincularse, y es algo que Marx en sus textos que llaman de juventud decía. Hay un fragmento en uno de sus textos de juventud donde habla de eso. O sea, cómo el trabajo en un sentido realmente humanizante bueno, sí, trabajo que permite a las personas crecer, permite tejer vínculos entre las personas. Pues, entonces, que está vinculado con lo que decía un poco hace rato, con la cocina, etcétera. Entonces, no es simplemente hacer algo, un producto que se va al mercado, o sea, por eso todo el proceso de transformación de las cosas en mercancía, por eso Marx consideraba eso como parte de un proceso de enajenación, de alienación, porque eran hacer cosas que no tenían nada que ver con nuestra vida. Y los oficios es hacer cosas que sí nos importan, que sí tienen que ver con nuestra vida. Okay. Y alienar justamente lo que quiere decir es convertirte en otro de ti mismo. Exacto. ¿No? Alejarte de ti. Exacto. Sí, ya tenemos 2 minutos y medio, según me dicen. La importancia del tiempo libre en términos de salud emocional. En términos de salud emocional y... Bueno, yo sé que tu especialidad es otra, pero sí hiciste entrevistas, escuchaste a muchísimas personas. Lo que quería decir es que, bueno, no desvinculo la salud emocional de la salud en términos generales, ¿no? Y pienso, sí, o sea, el tiempo libre es fundamental, es determinante para nuestro bienestar, o sea, tanto psíquica como también somática. O sea, otra vez, tener tiempo para alimentarnos, para preparar nuestros alimentos, para desayunar, para nuestras 3, 4, 5 o 2 pues, comidas en el día, es algo fundamental pues, para nuestro bienestar, entonces, para realmente estar bien. Y tener tiempo para hacer cosas que nos gustan. O sea, hacer cosas que nos gustan. Pero es parte del sentido de la vida, además, poder elegir lo que vas a hacer las próximas 3 horas. Libremente. Sí, concuerdo completamente contigo. Hay una socióloga australiana que tiene un libro que se llama Esclavos del Tiempo. Pues, y donde habla mucho usa un concepto que es la soberanía temporal, y ella vincula mucho la soberanía temporal con eso mismo que preguntaba. O sea, tener soberanía
sobre nuestro tiempo, poder decidir qué voy a hacer en las horas de mi tiempo. No debería ser obviamente un privilegio que tenemos los que estamos en la academia, los que hacemos investigación, pero debería ser algo pues, en general para toda la población. Bueno, ella lo vincula mucho con la estabilidad emocional, con la salud emocional, con el bienestar, en pocas sí, palabras. Es que es un derecho. Debería ser un derecho. Que ya se asuma, porque ahora ya la semana de 40 horas ya está acá en México, va a tomar tiempo que se aplique, pero claro que es un derecho. Y luego iremos por la de 35, bueno, ya no la voy a ver. Pero... Sí, y es algo, no sé, es algo que a mí me como dicen los chavos, me saca de onda que se esté, digamos, dando tanto... se esté tomando tanto tiempo con eso, o sea, cuando es algo básico. Es decir, ahí es cuando se antepone la productividad por encima del bienestar de las personas. Pues los empresarios han sido huesos muy duros de roer. Muchísimas gracias, Ducange, por haber estado aquí con nosotros. Ducange es doctor en Ciencias Sociales, académico del Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas de la Universidad de Guadalajara. Gracias también a ustedes por abrirnos las puertas de sus casas. Les esperamos la próxima semana para seguir conversando abiertamente. La botella de nuestro mensaje de hoy se fue al mar, llegó a sus playas, les escuchamos.